Buenos días. ¿Habéis quedado congelados? Esto es... ¿Me oís bien los que estáis ahí? ¿Se corta el sonido o se oye bien? Se oye por ahora. Vale, es que yo os oigo mal y os veo entrecortados hoy. A ver si es que hay demasiado tráfico en la red. Van llegando. A por hojas. Pero no quedan casi. Está acabando el papel. Las papelerías creo que pueden abrir, no estoy seguro. A ver, que llegan aquí más. Estoy intentando cambiar la conexión porque... ¿Me oís bien, seguro? ¿No se me entrecorta nada? No, por ahora Yo sí. sí oigo bien. Sí, de momento Vale, bien. voy a tener preparada aquí Sí, de momento bien. la conexión B por si acaso falla la conexión A. Y ya está. Muy bien. Pues todavía siguen llegando. Vale. Vale. Don José, una preguntilla mientras Sí. sobre los trabajos que ya Sí. le mandamos de abril. Seguimos insistiendo, esperamos un poco a que nos dé... No me reenviéis. Si me lo habéis enviado, no me reenviéis. Porque eso lo que hace es bloquearme más. ¿Sabes? Tú espera. Yo espero, si mañana no me complican la vida, mañana lo tengo dedicado full time a esto, ¿no? A responder los correos y ver los que han llegado. ¿De acuerdo? Entonces, si el jueves, vuélveme la pregunta. ¿Vale? Vale. Porque es tremendo. La cantidad Sí, de correos que genera el teleclase. Ya lo siento yo, pero a veces me da un poco de vergüenza, pero es que la verdad es que no puedo más. Vale. Lista lectura. Vale, habíamos dicho, bueno, vamos a rezar ya, y Hussein tiene un problema con los de Redentoris Mater, no sé cuál de ellos, que lo intenta por 2 vías y no lo consigue por ninguna. Si se lo podéis decir a alguno por chat. Ahora se lo decimos, no lo sé. Vale, porque yo le veo aquí que lo intenta por 2 sitios. Ya lo ha conseguido por uno, creo. Espero que deje de intentarlo por el otro. Bueno, vamos a rezar una de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, entonces vamos a dedicar unos primeros minutos si hay alguna duda sobre lo que vimos del mal
Si alguien quiere preguntar, ahora es el momento. Si no, atacamos directamente las virtudes. Yo sí tenía me una quedé. pregunta. A ver, Dale. pedid la palabra con la manita. Era Dani, Dani, ¿y quién era la otra persona? Dani, empieza tú y luego el otro. Sobre lo que usted nos dijo del filósofo italiano, que no me recuerdo el nombre. ¿Usted escucha? Yo no le escucho, don José. Sí, que adelante. No sé, es que con su teoría, yo pensaba con lo que dice, también se puede remitir el pecado, que es un mal, a Dios. Entonces me creaba un poco de conflicto su teoría, que hay cosas muy buenas, pero en esto, pues ahí como que Sí. no estaría totalmente de acuerdo. Sí, bueno, el lenguaje de Parison mete una dialéctica de amor, por decirlo así, de asumir el sufrimiento, no una dialéctica de conflicto o negación marxista, en Dios, ¿no? Y ese es un lenguaje temerario, tiene sus problemas. Ahora, tiene muchas ventajas sobre un lenguaje tipo hegeliano o tipo marxista de conflicto o frente a las metafísicas racionalistas de las teodiceas más tipo Wolff, Leibniz, ilustradas ante el escándalo del mal, ¿no? Y en ese punto yo creo que la dificultad que tú señalas, que es más que ética, es una dificultad metafísica de teodicea, es similar a la que ocurre desde el planteamiento de Tomás de Aquino con un Dios que ha creado un ser libre y le hace ser en su libertad, aunque este ser use su libertad para destruirse a sí mismo o destruir su relación con Dios, ¿no? En ese sentido, puede decir Dios es creador también del mal y del pecado del hombre porque ha creado un ser capaz de pecar. Pero ahí Dios sí ha creado un ser libre. Sí. Entonces, lo primero es, ha creado un ser libre. Sí. Que este ser libre pueda actuar con su libertad, que en el fondo hacer el mal no es ser libre. No, pero en fin. No, vamos a ver. Ahí distingue, o sea, hacer el mal manifiesta la libertad, aunque sepamos que en esa manifestación de nuestra libertad, esa libertad no se realiza plenamente a lo que está llamada a ser, ¿no? Pero hacer el mal es un acto libre. Por lo tanto, si yo no fuese libre, yo no podría hacer el mal. Un perro no puede hacer el mal. Por lo tanto, Dios cuando crea seres libres o sostiene seres libres, de alguna manera está sosteniendo a un sujeto que hace el mal. ¿Cómo es el mal? Ahí tenéis la teoría que os expuse de Tomás de Aquino, que creo que es así. Ahora, el misterio sigue, o sea, Dios ha querido un ser que sea en sí mismo y que sea libre, como Él es, en cierta medida, ¿no? Y esas dos cosas de la creación, de poner una alteridad libre y de poner una alteridad en sí misma, que es la maravilla de la creación, es el misterio de claro, no soy Dios, yo no soy perfecto como Dios, ¿no? Y está ahí, ¿no? Pero bueno. Bien, era Javier, ¿no? Javier Lillo, adelante. Sí, gracias. Con respecto al indiferentismo moral y la irreflexibilidad del hombre y demás como un mal que apuntaban algunos, como Kant y tal. Bueno, que pensaba como que de qué manera se puede desatascar eso. O sea, una persona que como que irreflexivamente decide actuar mal, ¿cómo se fomenta la voluntad de aprender o algo? O sea, ¿viene por la pereza o por la falta de voluntad o por como ¿no? Un poco entender Bueno, que eso que, no sé. Yo creo que tiene muchos factores, ¿no? Tiene muchos factores y que lo fácil es que el sujeto se esconda en las excusas sociales o teóricas, ¿no? Que es lo que hizo el señor Eichmann, ¿no? Es decir, yo sigo una ética kantiana, decía él, y además citaba a Kant de memoria el tipo, ¿no? Y yo estoy cumpliendo mi deber con el Estado, que tengo aquí un juramento de fidelidad a mi Estado. Eso no es responsabilidad mía, ¿no? O sea, él excusa su responsabilidad, ¿no? El peso de asumir la libertad, el riesgo de cargar con la responsabilidad, pesa al hombre y suele buscar
tiene esa facilidad para buscar excusas, ¿no? Eso se nos ve desde niños en la conducta, ¿no? De yo no he sido, ¿no? O no me ha quedado más remedio, es que tenía hambre y por eso me he comido el chocolate de la nevera. Mentira, no tenías hambre, te apetecía el chocolate como capricho, ¿no? Pero buscas excusas, ¿no? De un tipo o de otro. ¿Cómo salir de ahí? Yo creo que en la medida que la persona madura y se hace dueña de sí misma, en esa medida asume que la vida es responsabilidad suya. En la medida que la sociedad o la persona no quiere, porque es Peter Pan, asumir esa libertad y esa madurez, se puede quedar bloqueada ahí. Hay factores ahí. Ahora, siempre habrá experiencias morales en las cuales una persona asume su responsabilidad, antes o después, ¿no? Una de ellas es cuando empiezan las relaciones interpersonales que nacen de la amistad auténtica o nacen del enamoramiento auténtico, ¿no? En su vida ahí percibes que tú no puedes jugar, que tú eres responsable de, que con una persona y sus sentimientos no se juega, que con un amigo no hay cosas que no se pueden hacer, que tú eres responsable de lo que tú hagas, ¿no? Entonces ahí ya asumes, ¿no? Y eso luego lo tienes que extrapolar a otros campos, ¿no? Sin embargo, es cierto que nuestra sociedad, también porque es muy narcisista, muy Peter Pan, muy tal, pone quizá especialmente difícil a las personas que no tienen una vida, un contexto cristiano o un contexto ético por alguna razón especial, les pone muy difícil esto, más que otras épocas, ¿no? También es cierto que a veces las sociedades te ayudan a ser sensible frente a ciertos males y a sentirte muy responsable de algunos y no de otros, ¿no? Ahora somos muy responsables de llevar la mascarilla o no, y hay que llevarla, evidentemente, ¿no? Cuando vayas por ahí, ¿no? Y yo en la misa siguiente, a los que se me cuelen aquí de Strangis sin mascarilla, les voy a decir que no, que tienen que ser los primeros en dar ejemplo, ¿no? Pero estás muy sensibilizado con la mascarilla, pero no estás nada sensibilizado con el aborto, ¿no? Estás muy sensibilizado con que los pobres ancianitos que estaban en las residencias no se sabe cómo, pero no estás nada sensibilizado con eutanasiarlos, ¿no? Y entonces, claro, Hay que la decirlo gente... también en la homilía. ¿eh? Eso también hay que decirlo a los feligreses. Bueno, de vez en cuando. Los feligreses normalmente son los que lo saben. Los que no lo saben son los que no son feligreses. Bueno, María Jesús. Gracias. De nada. Sí, dos cosas. Es que el otro día estuve, no sé si leyendo o escuchando, que acerca de que el mal moral, que es el que más nos afecta a las personas porque no podemos comprenderlo, tendría su origen en los ángeles caídos. Por eso no digamos que el ser humano no llega nunca a ser capaz de entenderlo. Y luego la segunda cuestión era, de alguna forma, la sensación de inexistencia del mal en la sociedad actual, ¿no? Parece que es que ahora realmente como mal no hay nada. Bueno, dos cosas, ¿no? La primera, Platón ya se da cuenta de que el mal tiene una dimensión sobrehumana y busca ese origen sobrehumano y lo busca en el Olimpo. En el misterio del mal hay algo que remite, ¿no? Eso no explica que tenga que tener un origen demoníaco. Nosotros por el Génesis sabemos que la tentación originaria no viene de dentro, sino que está puesta extrínsecamente, pero ya es una cuestión de revelación, ¿no? Y respecto a eso, ojo también, porque igual que Eichmann utilizaba a Kant y los deberes con el Estado, los deberes profesionales, en el cristianismo, cuando se vive de una manera defectuosa, puede uno excusarse en el demonio. Es el demonio el que actúa en mí y me lleva a hacer mal, es el demonio el que me tienta. Y yo como católico creo en el demonio, los ángeles caídos y que el tentador está activo por ahí, ¿no? Pero también tengo que decir que veo que hay un riesgo ahí de esconder la propia responsabilidad. La inmensa mayoría del mal que hacemos no tiene un origen diabólico demoníaco, sino que tiene un origen en nuestras faltas de responsabilidad, de compromiso, de cerrarnos a la fuerza de la gracia, ¿no? Y a veces la gente puede utilizar de una manera popular la excusa del demonio para decir yo no soy responsable de mis actos, ¿no? Porque es el mal que actúa en mí, un poco lo que hacían los maniqueos. Hay como cierta tentación de maniqueísmo infiltrada en ciertas versiones de la religiosidad. Incluso a veces se pueden formular por ahí, ¿no? Entonces, ¿el demonio existe? Sí. ¿El mal del ser humano, la caída originaria? Pues bueno, lo estudiaréis en antropología teológica y filosóficamente sí se percibe una dimensión de la maldad
que tiene un aspecto sobrehumano, ¿no? Ahora, filosóficamente no podemos decir más, ¿no? Éticamente, la experiencia es de libertad. Limitada, condicionada, pero de libertad, ¿no? Entonces, todo lo que sea eludir esa responsabilidad nos aleja de ahí, ¿no? Luego, respecto a la segunda cuestión, era el tema de... hoy no hay una conciencia... No hay un concepto real de que exista el mal como tal. Es como si ya nadie cree en que exista algo, ¿no? El relativismo posmoderno tiene diferentes versiones. Uno es la teoría del conocimiento, no hay verdad, pero otro es el relativismo ético, otro es el relativismo cultural, otro es el relativismo religioso, y son círculos que se retroalimentan entre ellos, ¿no? Están interrelacionados, ¿no? Y eso hace que el bien y el mal sean relativos. Sin embargo, sí hay como una instancia moral que crece, ¿no? A un nivel cultural, que es el papel de lo ciudadano, el papel de lo que el Estado dice, el papel de lo legal. Curiosamente, al abandonarse las éticas interiores, las éticas de la persona, las éticas del bien, que el hombre capacitado para conocer el bien y el mal, se ha puesto el bien y el mal en lo consensuado, lo políticamente correcto, lo que el Estado dice, lo cual da al Estado, paradójicamente, en una época secular, un peso casi divinizado, que era consagrado como una instancia con un poder divino de decidir lo bueno y lo malo. El aborto es bueno, la eutanasia es buena, las mascarillas son buenas, fumar es un pecado gravísimo, que te vas a condenar por él. Es decir, es el Estado, ¿no?, el que al final aparece con un carácter sacral, ¿no? Curiosamente es una gran paradoja, ¿no?, de la secularización de lo temporal, que se acabe en una sacralización ética del Estado, ¿no?, como instancia moral, ¿no? Vale. Muy bien, pues si no hay más preguntas, que veo que no. Vale, pues entonces pasamos, os proyecto aquí, hoy, a ver si se ve bien en este formato, si no cambio el formato, el esquema de las virtudes, la primera parte de las virtudes. ¿Se puede ver bien? Sí. Sí, vale. Bueno, la primera parte de la... Bueno, ya hemos ido viendo cómo la persona, aquí recordar algo de la antropología, es la unidad de todos nuestros dinamismos que están relacionados. Y cómo esos dinamismos, el acto, que es lo más visible, lo más externo del dinamismo del ser humano, se integra en la persona y a través de diferentes capas o dimensiones, ¿no? Entonces, desde el núcleo del alma y del cuerpo surgen las facultades se perfeccionan por hábitos, los hábitos son los que facilitan la actuación, ¿no? Pero al mismo tiempo, igual que el hábito y la facultad mandan hacia el acto también es el que es capaz de repercutir en la naturaleza. O sea, no hay una linearidad, hay unidad y circularidad en todo lo que tiene que ver con la persona humana, ¿no? Y eso pasa también en el querer humano, ¿no? Nuestro querer, que ya lo hemos estudiado, lo último que veíamos es cómo entran dentro de nuestra apertura, de nuestra voluntad subnatura en terminología clásica, de nuestra apertura de la voluntad a el bien en general, al bien en cuanto bien, cómo hay objetos o motivos que encajan ahí y que son los que determinan las acciones buenas, y hay otros que son las que hacen posible que nos equivoquemos de camino, erremos, queramos errar y hagamos el mal y elijamos el mal, ¿no? Bien, la voluntad se determina por un motivo u objeto. Ese determinarse por un motivo u objeto, estamos aquí, reflexivamente, y esto quien quiera repasarlo en antropología lo hemos visto, la reflexibilidad que hay en la voluntad, no solo en la inteligencia, hace que lo que yo he querido, el motivo o objeto, es una forma de yo quererme con ese objeto. También lo hemos visto aquí al hablar de la libertad este año, ¿no? Es decir, yo al querer dar una limosna me he querido a mí como dador de limosna, como generoso. Es una forma de quererme. Pero además, esa forma de quererme no se pierde ahí, no es actual, puntual, efímera, sino que queda en mí. El acto repercute en mí, ¿no? O sea, estoy yo, con mi persona, con mi alma, eso
repercute en las facultades y yo actúo, tengo actos, ¿no? Bien, pues realizo actos. Estos actos van a repercutir sobre la propia voluntad y a través de ella sobre la persona, sobre ello. La forma de repercutir en la facultad es ir generando en ella unas perfecciones que son los hábitos que hacen más fácil hacer el acto. De manera que el siguiente acto ya perfecciona el hábito. Y el hábito hace más fácil y más perfecto este acto. De manera que estoy en un círculo beneficioso de enriquecimiento que hace crecer la persona en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, esa circularidad y esa unidad que es la persona la que actúa, se nota también en que el acto queda en mí. ¿Cómo queda en mí? Inmediatamente como un hábito. Y modela, va modelando forma, da forma a la apertura de mi voluntad, ¿no? Y por lo tanto, da forma y figura a mi apertura. O sea, soy yo el que me hago generoso. Soy yo el que me hago casto. Soy yo el que me hago diligente, ¿no? Cualquier virtud que queráis coger, ¿no? Soy yo el sujeto de ese rasgo. Y ese rasgo no es como una cosa que me ha caído, sino que soy yo. Yo soy diligente, yo soy casto, yo soy generoso. O los vicios opuestos, ¿no? Soy yo el que adquiere esa figura, ¿no? Esa figura se le llama carácter moral, en la medida que sean virtudes morales, o carácter de la persona, psicológico, frente al temperamento, que es lo más dotado por nuestro origen, ¿no? Y bueno, un ejemplo fácil es los que hayáis jugado al frontón o hayáis utilizado una pelota de plástico de playa para jugar al fútbol con zapatillas, no descalzos, lo habréis visto, a base de sacudirla, ¿no? Un golpe y otro golpe contra el frontón, o a base de dar una patada y otra patada, esas pelotas van, sí, eran esféricas, pero cogen una deformación. Se van deformando, se van gastando, ¿no? Cogen como una figura, ¿no? Pues yo también. Y lo puedo coger para bien o para mal, ¿no? Y demás, ¿no? Bien. Eso muestra cómo mi querer y mi personalidad es modelable, al menos parcialmente, ¿no? Es decir, yo no estoy predeterminado. Lo que dice la niña adolescente cuando su mamá, hija, no seas así, no hagas eso, tal. Mamá, es que soy así, te tienes que aguantar. Mira, no. Hay cosas que somos así, pero hay cosas que no. No es que soy desordenada, pues no. Hazte ordenada. Puedes hacerte ordenado, ¿no? Te costará más o menos, pero hay una parte que es modelable, porque nuestra libertad, lo que yo hago con mi libertad, queda en mí. Esto es importante porque es la forma en que yo voy siendo dueño de mí, en que yo voy construyendo mi propia identidad, en que yo voy construyendo mi personalidad. Ahora lo iremos viendo, ¿no? O sea, el hombre es constructor de sí mismo, yo me hago a mí mismo. Es la parte de verdad que tendría Sartre. El hombre es lo que se hace, lo que hace con su decidir, con su obrar, etc. Lógicamente desde su naturaleza, que es la parte que Sartre no quiere, ¿no? Desde su persona, desde su ser personal, ¿no? El carácter es esa figura. Zubiri, los que lo hayáis leído o oído, porque si se me va la conexión, que alguien, que puede ser Héctor, ya que te veo a ti siempre ahí, no sé por qué eres tú el primero, me avisas, ¿no? Me dices, oye, que no se te oye bien. Coges el micrófono y lo dices. Zubiri lo llama el yo con mayúscula, frente al yo con minúscula. Es el yo que yo voy cobrando con mis actos. La actualidad de la suidad, aquí me he confundido, esto es una S. O la personalidad que la personalidad va cobrando a lo largo de su vida. Ese carácter tiene elementos que no son solo los que yo libremente he querido adquirir con mis actos, sino que tiene elementos también que vienen de la sociedad, la educación, etc., ¿no? Pero aquí nos centramos, como estamos en ética, en aquellos que dependen de mi libertad, ¿no? Entonces, los hábitos, que en psicología se suelen llamar actitudes y son prácticamente correspondientes, ¿no?, son los que hacen este carácter. Es la forma en que quedan, ¿no? La virtud la llamamos así en ética cuando es hacia un tipo de acto que es incondicionalmente bueno. Vicio, lo contrario, ¿no? Aquí yo creo que no hay mayor dificultad para entenderlo. O sea, la experiencia cotidiana nos lo muestra así, ¿no? El lío viene pues con los relativismos, si es bueno, si es malo o lo que sea, ¿no?
Lo importante es que estos hábitos lo que determinan es lo que Aristóteles llamaba una deuterosúsia, una segunda naturaleza. Eso es un enriquecimiento. Aquí lo importante es la palabra naturaleza, ¿no? O sea, quedan en mí no como un traje, quedan en mí siendo naturaleza, quedan en mí siendo yo, ¿no? Es lo que de mi libertad queda en mí, y mi libertad también queda en mí. O sea, mi libertad en esto es lo que ya veíamos, recordadlo, con el tema de la libertad de calidad y demás, cómo mi libertad puede crecer, ¿no? Yo puedo crecer en libertad y las virtudes me harán crecer en libertad. Es la forma, por lo tanto, en que me hago a mí mismo, me adueño, me construyo, ¿no? Y desde mi naturaleza originaria crece en libertad. Aquí yo matizo un poco a Migallón, porque Migallón alguna vez se le escapa alguna expresión como si la naturaleza estuviese un poco contrapuesta con la libertad. Mi naturaleza es libre, desde mi naturaleza yo estoy llamado a ganar en libertad. En la medida en que no lo haga, no es que vuelva a lo más natural, sino que me quedo en una naturaleza frustrada, porque mi naturaleza lo que quiere es crecer en libertad. Sí, en el sentido de que lo biológico no es lo libre, vale, pero lo mío biológico me lanza a ser libre, ¿no? Para llegar a ser él plenamente, ¿no? Ahí a Migallón se le escapa todavía un poquito de lenguaje, muy poquito, pero no me resisto a decírselo. Bien. Ahora, estos hábitos, esta segunda naturaleza, no son fáciles de vivir, lógicamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos un ser pluridimensional, en el cual hay dimensiones que escapan a nuestro control, que son menos modelables, y otras que son más modelables, ¿no? A ver, hay algunos que están llegando ahora un poquito tarde, vamos a dejarles entrar. Vale. O no sé si se habían salido por error y han vuelto a entrar. Y lo mismo han tenido algún problema de conexión. Bien. Hay una dificultad por la complejidad del hombre. Hay resistencias. No somos espíritus puros como los ángeles. Esto independientemente de una más que podíamos añadir aquí desde la fe, que es la del pecado original o la ruptura o división del hombre, pero esa no la podemos decir porque no la sabemos. Lo que nosotros observamos filosóficamente es que puede haber una inclinación al mal, por lo que ya hemos visto antes, ¿no? Pero esta corresponde a la teología moral y a la antropología teológica. Y luego el tema del tiempo, ¿no? Algo que la fenomenología española orteguiana ha puesto muy, muy de relieve, que es que la vida es biografía. Yo no lo tengo todo, y esto en nuestro tiempo se nota más, porque vivimos una cultura del instante, de la satisfacción inmediata de lo que se demanda, con lo cual aquello que supone un esfuerzo prolongado en el tiempo, aquello que tiene que ver con la fidelidad, ni siquiera se percibe como valioso, ¿no? Es algo que cuesta que la gente tenga experiencia de ello. En la educación es uno de los grandes desafíos, la educación en plan intelectual, pero también en la educación cristiana o en la educación ética, ¿no? Ahí, cuando un chaval descubre que si él se esfuerza, caray, es que sacar una buena nota recompensa, ¿no? Pero es una experiencia que pocos tienen a veces, ¿no? Porque no llegan a hacer el esfuerzo suficiente, con lo cual siempre el esfuerzo es algo ingrato, porque no han saboreado nunca el placer de un trabajo logrado, ¿no? Y lo mismo, pues, cuando se trata de una virtud, ¿no? O sea, cuando tú adquieres la capacidad de entender bien el inglés y puedes ver las películas en inglés sin necesidad de subtítulos, ¿no? Y dices, caray, ¿no? Pero claro, para llegar a eso tienes que oír horas y horas y horas de ingleses de diferentes acentos, ¿no? Y te rajas antes, porque el esfuerzo tal, con lo cual siempre es frustrante, ¿no? Pues lo mismo puede pasar con una virtud ética o con una capacidad deportiva o lo que sea, ¿no? Y eso es, entre otras cosas, porque necesitamos el tiempo. La vida es biografía, ¿no? Y eso queda ahí. A veces hay experiencias más fáciles que favorecen el valorar la adquisición de la virtud, ¿no? O sea, por ejemplo, el contacto con la naturaleza y la subida al monte suele ser una experiencia que permite al adolescente que está en formación descubrir que el esfuerzo compensa y que adquirir una virtud compensa, ¿no?
A lo mejor hay que ponerles ejemplos de videojuegos, pero bueno, el hecho es que hay una dificultad intrínseca por la complejidad del ser humano y otra intrínseca también porque vivimos en el tiempo, vamos en proceso. Una virtud no es algo que vaya a la tienda y lo compre y me lo lleve puesto. Es algo que me lo tengo que ir, ganando yo, ¿no? Igual que cualquier cosa así, ¿no? Perdón. Sí. Gaby. Me estaba preguntando si dentro de las dificultades que hay en lo biológico entra también lo que sería el carácter propio de la persona. El temperamento. El temperamento, sí. Diferencia, sí. Lo que es dotado, algo que no he modulado yo. Carácter aquí lo reservamos para lo que yo voy configurando a través de mis decisiones libres que van quedando como hábitos que me modelan. Eso es mi carácter. Entonces, el temperamento, si yo genéticamente soy una persona propicia a enfadarme, si yo por las experiencias de mi infancia temprana soy una persona insegura, ¿no? Eso forma parte del temperamento. Con el carácter voy modelando, moderando a veces, porque no puedo modelarlo del todo, el temperamento. ¿Vale? También es cierto que el carácter adquirido no tiene que ser siempre perfecto. Puede tener imperfecciones. Una persona se ha educado en la destemplanza absoluta, ¿no? Y entonces llega a casa, abre la nevera, mira lo que hay y se zampa lo que le apetece. Y no calcula lo que tiene que durarle hasta la siguiente vez que puede salir al súper con riesgo de cogerse el coronavirus, ¿no? Con lo cual está yendo todos los días. Ese carácter, un segundo, Gaby, ese carácter queda en ti y entonces se suma a tu temperamento como una dificultad a cambiar. O sea, si yo quiero cambiar, es una resistencia. Pero yo estaba pensando en algo como más intrínseco y que a lo mejor es más complicado. Por ejemplo, pues, no sé, el que es melancólico o el que... Sí, eso es temperamento. Y eso, o sea, eso es una limitación durante toda la vida para alcanzar determinadas virtudes, ¿no? Dependiendo de cuál sea... Bueno, es un aliciente, es un desafío. Un montañero cuando ve una montaña más difícil no dice, uff, dice, a por ella, qué bien. Un K7 o un K5 o un K4, ¿no? Es decir, claro, pero si lo que quieres el que es es la vida montañero, fácil... el que no lo es, no. Somos montañeros, somos viator todos, ¿eh? Y en el fondo un poco está el asunto en saber ver la dificultad así. Ahí, claro, es que el desafío es como cuando dices voy a cambiar de pantalla en el videojuego, es que me he caído 20 veces por el mismo ladrillito. Hombre, es un desafío pasar de pantalla, ¿no? Y estos son, cambiar de pantalla en la vida, hay que saberlo ver como desafío, ¿no? El ejemplo ahí, lo que pasa es un ejemplo del cristiano que sin la gracia es muy difícil. Y en el horizonte siempre nos va a aparecer el tema de la complementación de las virtudes, el dinamismo de las virtudes con el dinamismo de los dones del espíritu en el horizonte. Pero bueno, éticamente ahí solamente podemos llegar a decir, llega un momento en, es una de las preguntas que tendremos que responder en la siguiente sesión, ¿no? Pero el ejemplo tremendo de Teresita de Lisieux cuando la hicieron maestra de novicia o acompañante de novicia con aquella que le caía gorda. No sabía por qué, ¿no? Pero le caía gorda, atragantada, insoportable, pesadísima, rechazo total, ¿no? Y al final de ese año, la novicia toda cándida e inocente no había percibido el más leve rechazo por ella hasta el punto de que la dice, madre, no me explico cómo usted tiene esta preferencia por mí. Y ahí había algo que era temperamental. No era ni siquiera moral. Lo moral fue conquistar con virtudes, con unas dificultades sobreañadidas, eso. Claro, tú presentas y dices, pues me gustaría, ¿no? Esa virtud me gustaría, es atractiva, ese monte merece la pena, ¿no? Pero ahí ya entramos en tema teológico. No. O sea, yo me estaba quedando en... El tema teológico empieza en el momento en el cual tú dices, eso yo no puedo hacerlo sin la gracia. Pero en el momento en que tú percibes que yo quiero eso, que eso me resulta atractivo, que eso merece la pena, que eso es valioso, aunque cueste, estamos todavía en ética. Estamos en cuestión puramente de quién soy yo a un nivel humano. Es decir, nada está, no hay una ruptura, ¿no? Pero estamos en ese paso, ¿no? Gracias. Vale. Bien. Bueno, esto que funciona así, vamos, que es así, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo describen los fenomenólogos? Pues
en algo que es algo, en el fondo, muy sencillo, es sus análisis, que ahora aquí, si alguna vez uno quiere meterse por aquí en filosofía, yo recomiendo mucho que leáis a Pilar Fernández Beites, una profesora de la Complutense que también ha colaborado con San Dámaso, que es genial en esto, muy husserliana, absolutamente rigurosa, pero merece la pena, ¿no? Y es un ámbito que para dialogar con los mundos relativistas está fenomenal, porque la descripción fenomenológica es descripción, con lo cual, al final, al relativista le dice, este no me está pidiendo que opine o no opine, sino me está describiendo, ¿no? Bueno, la fenomenología lo que muestra es, la distingue entre la motivación activa, inmediatamente activa, o libre posición de un acto desde mi yo, ¿no?, frente a la motivación pasiva, ¿no? Entonces, la motivación activa, que es cuando yo digo voy a comer verduras, ¿no? Me pongo a mí como a régimen, ¿no? Surge desde una motivación pasiva de fondo, pero surge desde el yo íntimo, como una decisión libre, pero que está influenciada por tendencias, disposiciones, costumbres. Aquí estarían los hábitos, ¿no? Aquí estaría el carácter este que decías tú de ser nostálgico, o las disposiciones que van teniendo por educación, ¿no? O asociaciones, ¿no? Una asociación, para que lo tengáis claro y en cuanto penséis, ¿no? El que está agarrado al cigarrillo muchas veces no fuma porque le apetece ni porque ha decidido fumar, sino por una asociación, ¿no? Asocia el café con el cigarrillo, asocia el descanso con el cigarrillo, asocia el relax con el cigarrillo, ¿no? Pues todo eso estarían como las motivaciones pasivas, ¿no? Estarían las motivaciones pasivas. Lo mismo puede pasar a otros niveles, por ejemplo, ahora que es un tema tremendo en la afectividad, con los enganchones que hay y que no son fáciles de superar, de la gente con las adicciones a la pornografía y estas cosas, ¿no? Hay muchos elementos que no son de motivación activa o libre posición, sino que están aquí debajo, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que yo hago con la motivación activa repercute, ¿no? Me ha quedado la separación esto del visor un poco justo donde no quería que quedase, pero bueno, revierte sobre la motivación pasiva. O sea, lo que yo voy haciendo, el fenomenólogo muestra que va quedando aquí. De manera que mi libertad va ganando y este punto que al principio puede ser como muy negro o muy próximo al animal o como muy poco libre, las motivaciones activas van produciendo también este círculo, ¿no? Sería la forma de describirlo que tiene esto, de manera que quedaría la virtud como una motivación viva retroalimentada desde este background de la motivación pasiva. Porque lo que yo activo queda luego como pasivo, va quedando ahí, ¿no? Bien, la explicación antropológico-metafísica de Santo Tomás de Aquino, que es genial y que ya viene de Aristóteles, y él la integra muy bien con todo lo que es el organismo de la vida sobrenatural, ¿no? Es el que ya sabemos, ¿no? La facultad pasa al acto y adquiere por repetición hábitos que la perfeccionan y capacitan para actos cada vez más perfectos y espontáneos. De manera que el acto del que estudia latín se va perfeccionando según va estudiando más y más, cada vez es más perfecto y más espontáneo. Lo mismo con cualquier idioma, ¿no? En el fondo, aquí lo que se trata es de hablar diferentes tipos de bien, ¿no? Así que es lo que habremos configurado. Mi identidad o yo, tengo una mismidad, es mi pasado, por lo tanto es mi vida, y mis actos y mis virtudes me van configurando también ahí en mi relación última con Dios. Esto yo lo he añadido porque Zubiri lo señala, ¿no? Pero claro, cada acto que va quedando como virtud me va dando una figura que también es una respuesta al bien último o a la finalidad última. O sea, no hay una indiferencia ahí, no hace falta decir, no, es que yo estoy decidiendo con Dios o contra Dios directamente. Mira, no, en la medida en que tú vas viviendo actos que van quedando como virtudes y las virtudes te van haciendo fácil el acto, tú también te estás configurando de alguna manera tu figura con Dios. Con Dios, ¿no? Y eso es lo que te da un carácter, una personalidad, ¿no? Con tus colores, tus sombras, tus luces, tus rasgos, lo que resulta atractivo. Pero eres tú, es tu vida, la que tú has hecho, en lo ético y también en lo no ético. No es la de otros o la que te vive la sociedad, no.
De ahí la importancia de conocerte, ver quién has llegado a ser hasta este momento, realmente, con sinceridad, y ver quién quieres ser en el futuro, ¿no? Para mejorar esos hábitos, ¿no? Esas virtudes, ¿no? Fijaos que la virtud, al quedar en mí, me hace el camino muy fácil, o sea, me enriquece a mí y me hace más fácil, ¿no? Por volver al ejemplo de la montaña, ¿no? Cuando empiezas a hacer senderismo, al principio una excursión con 3 cuestas de 7 kilómetros te parece una proeza. Pero luego al final es que las montañitas que hay en la Sierra de Madrid se te quedan pequeñas. Se te quedan pequeñas. Una excursión con un grupo de gente que no está habituada a hacer montañismo, a ti te frustra un poco, salvo que encuentres otros alicientes, porque tú necesitas más velocidad, necesitas más distancia, necesitas más desnivel, lo que sea, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya has incorporado en tu ser eso y necesitas más, ¿no? Bien, sigamos un poquito más adelante. Perdón, tengo una duda. Nombre, ¿quién eres? Que no te he visto. Soy Brandon. Brandon, dime. Y esto de las virtudes, un poco como, no sé si iría en la línea de la psicología conductista o si se podría rebatir o habría un diálogo entre ellos, ¿cómo se No, configura aquí hay esto? un elemento fundamental. Porque, La virtud es mía porque es libre. Yo la he adquirido libremente, si no, no es virtud. En ese sentido, si tú tienes sí, ahora los aparatos estos, no sé si alguno habrá caído en la tentación de comprárselo mientras está... Gaby, no hace falta que lo fotografíes, te lo voy a enviar. Hay aparatos de gimnasia que los anunciaban, de estos que tú te estás sentado viendo una peli, comiendo palomitas y te pones eso en las piernas y desarrollas los músculos de ahí, ¿no? Te lo pones en el abdomen y es como si estuvieses haciendo abdominales, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor consigues esculpir tu body, ¿no? Pero no has desarrollado una virtud que tiene el deportista, ¿no? Y para que haya una virtud requiere libertad. En el conductismo no hay libertad. El conductismo tiene una parte de verdad y es que la repetición genera un hábito, una respuesta espontánea. Esa es la parte de verdad que tiene el conductismo. Pero no tiene en cuenta la libertad. El hombre para el conductismo no es libre, está modelado desde fuera. Estímulo, con estímulos de castigo o de premio para modelar tu respuesta, ¿no? No sé si responde eso, Brandon, a lo que tú querías. sí, sí. Vale. Bueno, pues sigamos un poquito más. Ventajas de la virtud, ¿no? Esto hoy importa, algunos habéis trabajado el After Virtue de McIntyre, ¿no? Que es un libro que a su estilo subraya mucho que la crisis actual es una crisis de la virtud, ¿no? Es un punto de referencia ético. Si alguna vez queréis profundizar en este tema de las virtudes, hay 2 cosas. Una es esta, leer a McIntyre, y la otra es un clásico del filósofo alemán Pieper, quizá un poco pesado a veces, pero Las virtudes fundamentales. Es un libro que merece la pena irse leyendo. A lo mejor todo seguido es un peñazo, pero si dices, bueno, pues este año me voy a leer la caridad, o este año me voy a leer la templanza, la que sea, ¿no? Al final te enriquece muchísimo, ¿no? Enriquece muchísimo. Bueno, la crisis de la virtud tiene varias dificultades, varias raíces, ¿no? Una es que la sociedad lo ha ocultado desde eso que decíamos antes, lo inmediato, lo espontáneo. No se percibe. Como no se percibe, nadie, porque si percibiésemos la virtud, en cuanto uno percibe la virtud, le resulta atractiva. Son rasgos que los queremos, ¿no? A veces nos pasa cuando nos enamoramos. Cuando nos enamoramos, lo que nos atrae de la otra persona no es tanto como es por naturaleza, sino cómo es su carácter, cómo es esa persona de un carácter alegre, un carácter generoso, un carácter justo, un carácter entregado, un carácter tal. Son cosas de esas, ¿no? Entonces, si tú caes en la cuenta de que eso son virtudes, ¿no? Te das cuenta de que atraen y que las quieres para ti, ¿no? Luego también cuando se perciben hoy, y esto es verdad, ¿no? A veces lo que es virtuoso se presenta como triste, obligatorio, y siempre como medio para, no, es que tienes que adquirir la virtud del estudio porque así conseguirás no sé qué. Pues vaya rollo adquirir la virtud del estudio, estudiositas, ¿no? Es que tienes que adquirir la virtud de esto porque si no, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, claro, la virtud, en vez de ser algo que me ha hecho ganar en libertad, que me ha configurado de una manera más perfecta,
que me hace atractivo, ¿no? Es algo que me hace fácil la felicidad, ¿no? Es algo que al final está desfigurado, ¿no? Está desfigurada. La virtud en sí misma es algo bueno, porque es una perfección de la propia persona, ¿no? Que me hace fácil amar, que me hace fácil gozar, que me hace fácil un montón de cosas, ¿no? Y luego está la dificultad, ¿no? ¿Es difícil adquirir virtudes? Sí, unas más que otras, ¿no? Pero todos sabemos siempre que el diamante requiere un esfuerzo de ahorro, ¿no? El problema no es si es difícil, ¿no? Aquí siempre es la percepción entre el ser y el tener, entre el costar y el valer, ¿no? El valor, que es el precio y el valor, ¿no? Que eso quien lo expresó muy bien también fue Kant, ¿no? Bien, la experiencia moral espontánea, que siempre es el punto de referencia en ética, nos muestra, ¿no? Que valoramos la virtud, al virtuoso, más que a un acto, aunque a veces un acto sea muy llamativo. A mí se me ocurrió un ejemplo un poco irrisorio, y me perdonáis porque me pongo yo. Claro, si yo me pongo a jugar contra Federer o contra Nadal y hago un edge en un saque, o de repente les hago un passing shot de estos espectaculares, todos vosotros os quedaréis asombrados y admiradísimos de Antúnez, que ha conseguido hacer tal proeza, ¿no? Pero lo realmente admirable no es que a mí me haya salido por casualidad de novato esa cosa, ¿no? Lo realmente admirable es cómo Nadal o Federer o esta gente hace eso con la más absoluta de las naturalidades y espontaneidades continuamente, ¿no? Claro, el mérito está en cómo ellos han adquirido, en este caso, esas virtudes deportistas, ¿no? Lo mismo ocurre con un adolescente que tiene el problema de desconectarse del WhatsApp, ¿no? De que un día tu hija o tu hijo adolescente o tu chaval de catequesis deje el móvil espontáneamente apagado encima de la mesa cuando tienes la reunión de catequesis, y dices, te admiras, ¿no? Dices, caray, ¿no? Qué sorpresa. Pero lo realmente sería que esa persona, ese adolescente, lograse un autodominio sobre el WhatsApp que lo utilizase cuando corresponde, ¿no? Y eso sí sería realmente admirable, ¿no? Es decir, la experiencia moral nuestra cotidiana, no hace falta más que describirla, ¿no? Nos muestra como más atractivo a Nadal que al profesor haciendo un passing shot, al adolescente que se controla, que el WhatsApp espontáneo de un día que, bueno, por lo que sea, ¿no? Ese día se ha vencido una vez, ¿no? Y luego el hecho también de que la persona virtuosa disfruta más. El montañero habitual disfruta más, pero la persona virtuosa también disfruta más. Ese modo de vivir conforme a la racionalidad, conforme a la personalidad, ¿no? Sobre a la praxis en el sentido clásico griego, que es distinto del marxista, ¿no? Hoy en día praxis se confunde con práctico, con que tiene que ver con cosas útiles, ¿no? Praxis en el sentido griego se opone a poiesis. Eso lo vimos ya en antropología, ¿no? Pero conviene tenerlo claro porque leeréis textos en que esta distinción es importante, ¿no? La praxis es la acción cuyo efecto queda en mí, es inmanente al sujeto. La praxis me construye a mí mismo, ¿no? Y por eso las acciones virtuosas, que me resultan más fáciles y las poseo con mayor libertad a través de las virtudes, son las que me hacen más feliz, ¿no? Por lo tanto, la persona virtuosa disfruta más de la vida, goza más de la vida, se hace más feliz, ¿no? Qué suerte tenéis algunos que ahora que las clases son teleclases se puede tomar café en clase, se puede fumar en clase, se puede hacer de todo en clase. Es una auténtica maravilla. Muy Para bien. el aperitivo. Incluso alguno estará en pijama en clase y no encenderá la cámara para que no se le vea. Pero bueno, eso mejor no pensarlo. Muy bien. Bueno, y bueno, la experiencia moral nos muestra eso. Pero luego están las ventajas, por decirlo así, que ya nos han ido saliendo al ver algunas de ellas, al ver las escuelas morales, ¿no? Una primera ventaja es que nos hace fácil la vida, ¿no? Nos da fuerza, nos da capacidad. O sea, la persona virtuosa es capaz de cosas que sin esa virtud no tendría. Eso le pasa al montañero que ya está experimentado, pero nos pasa con cualquier cosa. O sea, es decir, puede pasar con la templanza en las comidas, ¿no? Yo es que antes veía el chocolate en la nevera y no podía contenerme, pero ahora es que soy capaz de verlo y aguantarme sin.
y estar todos los días de la Cuaresma sin tomar chocolate, ¿no? Porque has adquirido la virtud de la templanza, ¿no? Yo antes no era capaz de estar concentrado tantas horas seguidas, pero a base de hacerlo y no estar interrumpido por el WhatsApp constantemente, ahora resulta que sí. Y eso me hace rendir el tiempo. Y antes, sí, antes el día tenía las mismas horas, pero ahora las horas como que rinden más, ¿no? Y eso a su vez te hace más feliz, ¿no? O sea, tú ves cómo me cunde el día, ¿no? Te concentras mejor, has adquirido esa virtud, ¿no? Entonces te da capacidades que sin ellas no tendrías, ¿no? Es donde se ve que vas creciendo, ¿no? También nos abre y nos capacita para lo nuevo, más desafíos, más perspectivas, ¿no? Aquí, por seguir con el ejemplo o la analogía del montañero, ¿no? El montañero que ha subido una cumbre es el único que ve detrás de esa cumbre otra cumbre. Y cuando la ve no dice, ¡uf! Todavía otra montaña después. No dice, ¡qué bien! Otra montaña, a por ella, ¿no? Más alta todavía, ¿no? Es decir, claro, si tú no has subido hasta la primera cumbre, a lo mejor sois poco montañeros, pero bueno, si tú no has subido a la primera cumbre, no disfrutas del paisaje, que sería la felicidad que te da, pero además no ves cosas que desde ahí se ven. Por eso, esto tiene que ver con la libertad de calidad, la libertad moral, el ser acrescente, ¿no? Crezco en libertad. El pianista, acordaos del ejemplo del pianista, ¿no? Vas ganando en posibilidades, ¿no? Te capacita para cosas nuevas, no solamente para hacer mejor lo de siempre. Pues, mira, puedo subir una montaña nueva, puedo bajar por ese valle nuevo, puedo hacer esto otro nuevo, puedo empezar a querer a esta persona con este tipo de detalles que no me había caído en la cuenta hasta ahora, ¿no? O sea, nos capacita para lo nuevo, favorece la creatividad, ¿no? Y luego, este es muy importante, ¿no? Que nos ha salido, es la connaturalidad con el bien. El virtuoso, el hombre justo, ve más la justicia. Y esto tiene dos sentidos, ¿no? Uno, nos da esa sabiduría que nos capacita para afrontar los nuevos problemas y situaciones de una manera más inmediata, y esto se ve, ¿no? Si tú eres virtuoso, viene el coronavirus y te costará menos situarte en la situación de coronavirus para hacer tus responsabilidades, tus planes, tus cosas, que si no eres virtuoso. Y lo mismo puede ocurrirle a un gobierno. Un gobierno que esté compuesto de gentes virtuosas y que tienen ciertas capacidades adquiridas y que están formando aquí, claro, la situación es nueva, la situación es desbordante, la situación está, pero no es lo mismo que me pille con una serie de virtudes o de personas que tienen una serie de virtudes y capacidades o que no. Claro, es que es desbordante y nuevo para todos, sí, pero no es lo mismo que yo sea así o sea asá, no es lo mismo que el gobierno sea así o sea asá, ¿no? Es decir, en el fondo podréis hacer una lectura de las diferentes naciones, cómo afrontan o superan esto, en parte, no del todo, porque tiene objetivamente una dimensión de desborde muy grande, ¿no? Pero, y también de desinformación muy grande. Pero en parte podréis hacer una lectura desde la virtud, ¿no? Desde la proactividad aristotélica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero también la nueva finura, ¿no? Que es aquí donde está más la connaturalidad con el bien, para descubrir, ¿no? Nos hace ver, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve en la medida que uno ama, en la vida de comunidad, en la vida de familia, en la medida que uno ama y se hace eso, busca servir a los demás, uno va descubriendo. Conviene callarme, conviene tener este detalle. Antes no veía que Menganito lo pasaba mal, ahora veo que Menganito lo pasa mal cuando hace este gesto. Ahora me doy cuenta de que Menganito ahora está haciendo un esfuerzo de contenerse. Un mal gesto. Antes ni siquiera me percataba porque iba tan a lo mío que no me daba cuenta de la paciencia que tenía mi madre conmigo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque en la medida que tú ganas en virtud, ves por connaturalidad, ¿no? Tienes esa nueva figura, ¿no? Esas nuevas cumbres. Bueno, yo creo que ya es la hora, ¿no? No sé qué hora es. Uy, me he pasado y no habéis protestado nada. Vale. Os dejo que tenéis que descansar. El jueves seguiremos un poquito con las virtudes. Si podéis, del migallón, id cogiendo, adelantando lectura para que aquí vayamos rápido. Seguiremos, en teoría, hasta la página 100, lo que
No creo que nos dé tiempo. Si nos da tiempo hasta la 121. Si nos da tiempo. Perfecto. ¿Vale? Vale. Muy bien. Pues, nada, nos vemos. Adiós. Hasta luego. Adiós, gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Nosotros.